Benigne conditor nostras preces confletibus. Ave María Purísima. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El quinto domingo de Cuaresma iniciamos la semana de Pasión. Hoy es domingo de Pasión o domingo de Dolores, semana de Dolores. Iniciamos hoy. Y es una semana de dolores por la ausencia, o mejor, por el dolor de que Jesús va a ser sentenciado a muerte. Por eso vemos que las imágenes están cubiertas, indicando que el Señor va a ser entregado, y la iglesia, así como la Santísima Virgen María, tenía dolor porque a su hijo se lo iban a sentenciar. Pues la iglesia, que es la esposa de Cristo, pues también está en ese dolor, en ese duelo, en esa agonía de que su esposo, a Cristo, pues lo van a condenar y lo Jesucristo, pues es el Redentor del mundo, y a eso vino. Él lo dice en la oración en el huerto de los olivos. Pero si para esto he venido, le ha dicho primero al Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, cáliz de amargura. De ahí viene, por eso, cáliz. Cáliz no es la copa que el sacerdote utiliza. Bueno, sí lo es, pero el sentido es el cáliz de la amargura, donde se recogen justamente las ofrendas del sacrificio, la sangre derramada de Cristo. Y los textos de este domingo y ya de esta semana de pasión o semana de dolores, pues nos van a mostrar cómo Jesús es odiado por el mundo. Jesús es odiado en este caso por los judíos, por su propio pueblo. Lo dice el Evangelio de Juan, el último evangelio que leemos en la misa, que lo leemos en latín, pero dice: en el principio existía el verbo, in principio erat verbum, et verbum eram pactum. El verbo estaba junto a Dios, y el verbo era Dios. Y continúa el texto: vino a los suyos, y los suyos no lo recibieron, porque los suyos prefirieron la tiniebla a la luz. Prefirieron el pecado. Y pudiéramos decirlo de otra manera y suena feo, pero es la verdad. Los suyos prefirieron el infierno, prefirieron el diablo a Dios. Porque aquí vemos hoy el Evangelio de Juan, capítulo 8, cómo a Jesús lo tratan de demonio. Estás endemoniado porque dices que has visto a Abraham. Vemos que eres un samaritano y estás endemoniado. Pues es judío, o los judíos odian a los samaritanos, y a los samaritanos pues los tratan como demonios. Pero aquí el tema entonces es que Jesús incomoda, fastidia, porque Jesús les ha dicho la verdad a los judíos. Les ha dicho: ustedes dicen una cosa y hacen otra. Ustedes dicen ser de Dios, pero no obedecen a Dios. Dicen ser pueblo de Dios, pero no caminan como Dios, porque no cumplen los mandamientos. Y por eso lo tratan a Jesús como un demonio, como un pecador, como uno que desobedece a las leyes que ellos tienen. Pues es verdad, porque las leyes de ellos se han convertido más en leyes humanas, en la ley de Dios o en obediencia a Dios. Son más de tradición humana que de obediencia a Dios. Pero aquí hay un personaje por el cual discuten, y es Abraham. ¿Quién era Abraham?
Abraham vivía en Ur de los Caldeos, por allá, muy lejos, y el Señor lo llamó y le dijo: deja tu tierra y vete a una tierra que yo he escogido para ti, una tierra que emana leche y miel, a Canaán. Abraham era fiel a Dios, por eso decimos que Abraham es nuestro padre en la fe. No padre de la fe, sino padre en la fe. Porque la fe, pues obviamente nos la regala Dios, pero Él es el ejemplo en el testimonio en la fe, Abraham. Y es testimonio porque Él lo deja todo. Deja su tierra, deja los suyos y se va con su esposa, con uno o dos criados y algunas cosas y se va. Abandona todo y se va. Dios lo prueba en la fe. Hijo, al único hijo que tiene. Si en verdad crees en mí, le dice Dios, sacrifíquelo. Y Abraham, en obediencia a su Dios, en el que él cree, va a sacrificar su hijo. Pero ese Abraham, de hecho, es una figura del Padre Celestial, porque Dios le ha dicho que está la promesa y por eso está la discusión hoy. El texto que hemos leído de Juan capítulo 8. La promesa de Dios a Abraham es: serás el padre de muchas generaciones, de muchos pueblos. Tus hijos serán como las arenas del mar, como las estrellas del cielo. Esa es la promesa. Y sobre ti vendrá una bendición muy grande, muy especial. Abraham solamente tiene un hijo. Dios no le dijo: tendrás muchos hijos, no serás padre de muchos pueblos o de muchas generaciones, pero en un hijo. Hace 8 días veíamos justamente que Abraham tuvo un hijo con su esposa, con Sara, pero también tuvo otro hijo con Agar, que era la esclava. Y el hijo de la esclava, la descendencia, es los hijos de la esclava. Y los hijos de Sara, su esposa legítima, los hijos de la libre. Porque el hijo legítimo del matrimonio es el heredero. El otro no es heredero. Y entonces los judíos, ellos se sienten seguros porque son hijos de la libre. Ya los judíos dicen: nosotros somos hijos de Abraham. Somos hijos de Abraham. Somos hijos de la libre. Por lo tanto, ellos, como en ese orgullo que tenían, dicen: pues nosotros vamos a ir al cielo. Porque Dios prometió por medio de Abraham que nosotros seríamos el pueblo escogido, el pueblo privilegiado. Y es verdad, pero Jesús por eso les está reprochando: son desobedientes. Ustedes sí son el pueblo escogido, pero se lo han tomado tan a pecho que le están desobedeciendo a Dios por cumplir sus mandamientos, los suyos, no los de Dios. Y ahora entonces Jesús viene a recriminarles esto. Habéis oído que se dijo, pero yo les digo, la ley. Moisés le dejó esta ley y la cambiaron ustedes, pero yo les digo, yo les acentúo. Jesús es el nuevo Moisés, es el nuevo Adán también. Y Jesús, pues obviamente viene sí de la descendencia de Abraham en la carne y en la sangre, Jesús. Pero el tema como es Abraham, pues nosotros hasta el día de hoy, de hecho lo decimos muchas veces, que nosotros tenemos un padre, o que el padre Abraham tiene muchos hijos, yo soy uno, tú también. Somos hijos de Abraham, pero ya no por la sangre y la carne, sino por la fe. En la fe somos hijos de Abraham. Dios le había hecho una promesa a Abraham y era justamente la descendencia, una bendición para su pueblo. Pero yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo. Hay un pacto. Si ustedes me consideran como su Dios, me obedecen, cumplen mis mandamientos. Pero estos, los judíos, estaban desobedeciendo. Y lo más triste es que ellos se habían tomado a pecho esa bendición, confiándose en que
bueno, pues no vamos a morir al infierno, nos vamos a ir para el cielo. Esa es la situación cuando alguien se siente tan seguro, pues yo estoy tan seguro en ese trabajo y nadie me va a sacar de aquí. Yo estoy tan seguro que voy a ir al cielo, peque o no peque, voy a ir al cielo. Trabaje o no trabaje, no me van a sacar de aquí. Y ese es el tema cuando los judíos, o mejor viene Jesús a los judíos, ellos se sentían seguros. Dios prometió por medio de nuestro padre Abraham que nosotros seríamos su pueblo y ese Dios nos va a llevar al cielo y ese Dios nos va a enviar su Mesías y ese Dios pues, nos va a liberar de otros pueblos, etc. Ellos se sentían seguros. Y ese tema a veces se ve mucho hoy en la iglesia, no ir tan lejos, hoy en la iglesia. Muchos sacerdotes, obispos, cardenales se sienten tan seguros de sí mismos que cuidan su estatus, su posesión social ante los demás para decir, pues veas que yo soy el obispo y yo aquí mando porque yo soy el ministro de Dios. Eso hacían los judíos. Yo soy el cardenal, yo soy el obispo, yo tengo la autoridad. Sí es el consagrado de Dios, pero si no obedece a Dios, si no cumple los mandamientos de Dios, ¿qué le pasa a lo de los judíos? Y estos judíos, pues en lugar de esa bendición que tenían, la perdieron y ahora tienen es una maldición por desobedientes, porque ya no caminan en Dios. Insisto, esto ya para irlo aterrizando o irlo centralizando nuestro contexto y entendiendo para nosotros que no podemos sentirnos seguros de que ya nos vamos a salvar. Juan Pablo dice, el que se sienta seguro, cuide de no caer. El que se sienta muy santo, muy confiado que ya va para el cielo, cuidado porque el diablo está al acecho suyo y va a querer acabarlo y va a querer exterminarlo o apartarlo del camino y llevarlo para el infierno, porque esa es la misión del diablo. La misión del diablo es quitarnos la gracia de Dios o la dignidad de hijos de Dios. Como el tema es Abraham, pero Jesús, casi que pudiéramos decir que es el verdadero heredero de esa promesa de Abraham o que Dios había hecho a Abraham. ¿Por qué? Porque en Jesús hay una plena obediencia. En Jesús hay un pleno cumplimiento de un verdadero hijo de Abraham, un verdadero hijo de Dios Padre o del Padre Abraham. Por eso, él dice, mi Padre me glorifica y yo me glorifico en mi Padre. O el Padre es el que me presenta porque yo lo conozco a él y él me conoce a mí. Jesucristo dice, Abraham vio el día de mi venida y se alegró mucho, dice el texto hoy, y gozó mucho. Los judíos dijeron, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Pues ellos no entendían quién es Jesús, de dónde viene, de dónde procede, no sabían o no lo entendían, aunque él se los había dicho muchas veces. De hecho, el texto inicia diciendo, Jesús dice, el que es de Dios oye las palabras de Dios. Por eso vosotros no las oís porque no sois de Dios. Y los judíos conocían la ley. Los judíos conocían las profecías, todo lo que es el Antiguo Testamento, la Torá. La conocían también que ellos no las obedecían y por lo mismo tanto no eran de Dios. De ahí está la situación de los protestantes. Y hoy en la Iglesia Católica que se ha protestantizado está igual. Todos aquellos que conocen mucho de Biblia, que conocen mucho de la palabra de Dios, pero no la cumplen como el Señor lo manda. Abraham entonces, que ha recibido una promesa de Dios, Abraham es fiel a Dios, cumple la promesa y pues obviamente que Abraham, se la enseña a su hijo y a su descendencia.
Pero en el pasar del tiempo, en el pasar de la historia, la humanidad o los hijos, los nietos y toda la descendencia de Abraham, pues se olvidó de esa promesa porque se contaminó con otros pueblos. Pero viene Cristo, uno que es fiel, uno que obedece a Dios, uno que le es fiel a Dios. Y de ahí entendamos entonces que lo que está queriendo presentar hoy los textos sagrados es que Jesús es el que cumple la promesa, el verdadero y heredero de esa promesa es Jesús. Y cuando la epístola o carta a los hebreos nos habla del sumo pontífice que atravesó el tabernáculo más excelente y más perfecto, está mostrando que es Cristo, en el que va el Señor a formar un nuevo pueblo, el que el Señor va a mostrar o va a manifestar una nueva descendencia. La situación es esa, que el pueblo que venía de Abraham o desde Abraham hasta Cristo desobedeció, se corrompió ese pueblo. Y en Cristo, como el nuevo Abraham o con la nueva promesa, porque aquí hay una nueva alianza, con Abraham hubo una promesa o una alianza, un pacto. Yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo. Pero ese pueblo desobedeció. Ahora viene Cristo. Y por eso en la Eucaristía, lo conocemos más cuando se dice en español, tomad y bebed, esta es mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna. Cuando está diciendo una sangre nueva, o una alianza nueva, es porque ha habido una alianza antigua, una alianza primera. Ahora hay una alianza segunda, una alianza nueva. Pues con Cristo hay una nueva alianza, hay un nuevo pacto. No con otros mandamientos, con los mismos del Antiguo Testamento, pero renovados y entendidos. El sacerdocio también, en Cristo renovado y entendido como el Señor lo pide. El sacerdocio, los mandamientos, el pacto, la alianza, las profecías que estaban en el Antiguo Testamento, en Cristo están para que se renueven y se retomen. Y hoy lo que se nos está mostrando entonces al iniciar esta semana de dolores o de semana de pasión, es que Cristo viene a renovarlo todo. Y este es el sumo y eterno sacerdote. Va a renovar el sacerdocio, va a renovar la promesa, y ya no hay necesidad de un cordero, de un cabrito, sino que ahora es Cristo el Cordero de Dios. Él es Cristo, el verdadero Cordero. Y Él es el que va a entrar a ofrecer el sacrificio. Va a entrar a la Santa Santorum, al lugar santísimo, para ofrecerse Él mismo al Padre Celestial. De ahí entendamos un poco el sentido de la misa, el santo sacrificio de la misa, que el sacerdote in persona Christi, en la persona de Cristo, se ofrece y ofrece al Padre Celestial la víctima. Lo dice uno de los prefacios de la Sagrada Eucaristía. Jesucristo es sacerdote, víctima y altar. Jesucristo es sacerdote, víctima y altar. Y por lo tanto, el sacerdote actúa actuando en la persona de Cristo, es lo mismo. El sacerdote es víctima y es altar. Por eso el sacerdote besa al altar. Él ofrece la víctima porque es el sacerdote. Y se la ofrece a quién? Al Padre Celestial. Y la palabra sacerdote es el que se sacrifica, se inmola, se entrega con. Y el camino o la procesión que hace, que es la peregrinación que el sacerdote hace con los ministros, con los acólitos y demás, o con el pueblo cuando hay procesión con el pueblo, pues es eso mismo. Cristo, para ofrecerse, va camino al Calvario, a entregarse, a inmolarse. Pues hoy iniciamos una semana donde reconocemos en Cristo el sumo y eterno sacerdote como víctima también, que entra para ofrecerse, para renovar esa alianza, para renovar ese sacrificio, para renovar ese pacto que hubo en el Antiguo Testamento, que se dañó, que se ha desobedecido porque no se entendió bien o porque hubo otros intereses más importantes que los de Dios. Y ahora Cristo va a renovar esa
alianza, ese pacto, y Él es el sacerdote, Él es la víctima, Él es el altar, y hay una nueva alianza, o la misma alianza, pero renovada, pero de otra forma. Pues pidámosle al Señor para que Él, como sumo sacerdote, como el mediador de esa alianza entre Dios y el pueblo, pues nos ayude a que nosotros la cumplamos y veamos siempre en Cristo justamente el que vino a redimirnos, el que vino a renovarnos, el que vino a darnos todas las gracias que como pueblo las habíamos perdido. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. In hoc sacro jejunio, Cor tuum regnavit, o Maria. Vacant praetorium,